Ya tenemos con nosotros nuestro invitado. Hoy es Nickmer Evans. Nickmer Evans es un politólogo, director del conjunto de medios Punto de Corte. Además, un hombre involucrado en la política venezolana. Viene recuperándose su salud. Estaba un poco enfermo, pero no ha dejado de dar la pelea. Nickmer, parece que, mira, habíamos tenido, primero agradeciéndote que estés con nosotros, dándote las gracias, buenas tardes. Habíamos tenido un bajón con la ida de Edmundo González, que fue una ida un tanto extraña para los venezolanos y la carta que dio, pero de pronto comienza esto a tomar vuelo nuevamente, lo que ha sucedido con el Congreso español. Luego, esta mañana, el señor Edmundo González reunido en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno español, el documento de casi 40 y tantas naciones del mundo exigiendo el respeto a la democracia en Venezuela, y las sanciones que hoy ha aplicado el gobierno norteamericano. Parece que la tortilla estaba de un lado, pero se comenzó a inclinar hacia el otro lado muy rápidamente. Bienvenido al programa, Nickmer. Saludos, Juan Carlos, muchas gracias. Un placer volver a estar contigo acá en el programa. Y contigo, que ya había estado acá, pero sin ti. Juan Carlos, sin duda que hay un estado de ansiedad generalizado en el pueblo venezolano. Queremos que las cosas se den ya. El pueblo venezolano, nuestra sociedad, nuestra ciudadanía va un paso, 2 pasos, 3 pasos adelante sobre la capacidad que tiene la dirigencia política de un lado y del otro, además de poder dar respuestas asertivas y satisfacer las expectativas del pueblo venezolano. Y esto que ha sucedido en estos últimos tiempos no está aislado de esa realidad. Los tiempos diplomáticos, los tiempos políticos tienen un ritmo muy distinto, y en el caso de la salida abrupta de Edmundo González Urrutia y la necesidad, la obligación de pedir un asilo, y como consecuencia de esto, los tiempos de sincronización para que este asilo pueda ir permitiendo que Edmundo González Urrutia desde España pueda asumir una postura articulada con María Corina Machado para nivelar las luchas que se están desarrollando en Venezuela después de el arrebatón del artículo 5 de la Constitución sobre la soberanía popular que se desarrolla el 28 de julio y la consolidación de una mayoría democrática que ya no es oposición, porque ya nosotros no somos oposición, ya es la mayoría democrática en contra de quien arrebata la soberanía popular. Pues sin duda alguna que ha generado algún nivel de zozobra, pero empiezan, como tú muy bien has dicho, a nivelarse en relación a los pronunciamientos contundentes que ha hecho María Corina Machado en relación al hecho de defender los motivos sobre los cuales Edmundo González ha tenido que salir del país, y ahora Edmundo avanzando paulatinamente en informar al pueblo venezolano en breves comunicados sobre su posición, especialmente viendo cómo se expresa la hija en la decisión que hace el Congreso español de ratificarlo además como presidente electo, y después viendo cómo Pedro Sánchez de una manera mucho más pausada, por tener la responsabilidad en sus hombros de la relación directa, real, diplomática con el gobierno venezolano, cosa que no tiene el Congreso español. Por supuesto, le dice al Congreso español, bueno, está bien, esta es su decisión, nosotros lo vamos a recibir en la Moncloa a Edmundo, pero no podemos todavía reconocerlo como presidente electo. Pero solamente el hecho de que pise la Moncloa de manera inmediata al regreso de Pedro Sánchez, además después de haberlo llamado héroe, y entre otras cosas, en la circunstancia de la tensión política con Venezuela, porque el gobierno de Pedro Sánchez le ha dicho al gobierno venezolano que no va a reconocer el resultado pronunciado por el Consejo Nacional Electoral del TCJ del 28 de julio y que no reconoce todavía a Maduro como presidente electo, pues por supuesto que pues, encierra al gobierno de Maduro en una circunstancia muy particular. Y voy a dejar claro esto, no porque España sea absolutamente trascendente desde el punto de vista colonial, ni porque haya una pretensión de los venezolanos de volver al imperio español, sino porque España hoy es un elemento importante de relación con Venezuela por responsabilidad y culpa del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro, que han estrechado una relación comercial, incluso en donde hay estudios
periodísticos que señalan que miembros del gobierno de Maduro tienen relaciones comerciales muy directas y muy estrechas con sectores económicos españoles, y además también hay financiamiento a partidos políticos dentro de España, y además estos actores están señalados por estos trabajos periodísticos de tener propiedades e intereses económicos dentro de la economía y territorio español. Entonces me viene a la mente inmediatamente, mis queridos amigos, bueno, me dicen que debo enviar a comerciales, te voy a pedir que continuemos después del corte, pero quiero dejarte dos preguntas para que abramos el siguiente segmento. Primero, si estás de acuerdo o no con que la posición de Pedro Sánchez sea de mantener los espacios abiertos para los procesos de negociación, o tú hubieses preferido un reconocimiento inmediato de Edmundo González como presidente electo. Uno, y la reacción de Jorge Rodríguez, la reacción del presidente de la Asamblea Nacional, que fue un arranque de rabia o algo sistematizado que nos puede llevar a ruptura de relaciones comerciales y políticas con España. Al retorno, mis queridos amigos, con el politólogo Nickmer. Vamos a continuar con nuestro invitado Nickmer Evans. Ya Evelyn está con nosotros, pero vamos a darle continuidad con Nickmer. Te hablaba, Nickmer, del tema de tu posición con algunos países. Colombia, México y Lula da Silva, Brasil, no quisieron firmar el documento de ayer. Quieren dejar las puertas abiertas a la negociación. España igual. ¿Te gustaría que fuesen más rápido reconociendo a Edmundo González, o estás de acuerdo con esta intención de mantener las puertas abiertas a la negociación? Por ahora, Juan Carlos, yo prefiero tener embajada española, embajada brasileña y embajada colombiana. Lo que no quiere decir que va a llegar un momento antes del 10 de enero que estos países tengan que terminar asumiendo una postura mucho más contundente en relación a lo que está sucediendo en Venezuela. Y evaluará el gobierno de Maduro si rompe relaciones con estos países, pero mientras haya la posibilidad de que estos países sigan ejerciendo algún tipo de influencia, de presión, y que ésta sea verdaderamente sincera, yo apuesto porque efectivamente sea así. Creo que hay una realineación interesante e importante que demuestra que estos países, al asumir el no reconocimiento de Maduro como presidente legítimo por no publicarse los resultados del 28 de julio, a pesar de que Maduro y el CNE y el TCJ dicen que él ganó y presentan unos resultados que no son comprobables, esto significa, le da un peso importante a una rearticulación de las fuerzas de izquierda en el mundo, que habían sido, que habían amparado a Hugo Chávez Frías y que habían acobijado en un principio a Maduro, y que sin duda alguna hoy se muestran incapaces de poder soportar tamaña mentira, tamaño fraude, tamaña estafa que se ha generado el 28 de julio. O sea, si un triunfo ha logrado la presión de la soberanía popular, no solamente es de demostrar su posición y comprobarla a través de actas publicadas en diversas redes y páginas de Internet, sino que además ha logrado que la izquierda mundial, no solamente la venezolana, que ya tiene mucho tiempo reaccionando ante esto, no pueda seguir amparando ni reconociendo al gobierno de Maduro como un gobierno de izquierda. Por supuesto que quisiéramos que no fuese eso solamente el resultado del 28 de julio, sino que fuese un cambio drástico del sistema político venezolano, pero también hemos avanzado y eso también hay que reconocerlo. Háblame un poco de la actitud, más bien, sí, así la voy a mencionar, actitud de Jorge Rodríguez ayer en el plenario de la Asamblea Nacional Venezolana. Es parte de la escenografía de un gobierno autocrático que necesita mostrar los dientes para no poder morder, porque tú no vas a morder la mano de quien te da de comer. Y hay parte de los intereses que acabamos de mencionar de actores del gobierno en territorio español que no les permite de ninguna manera romper relaciones con España. Es un amago que les queda muy mal porque los venezolanos y el mundo entero saben que una ruptura de relaciones con España, quien pierde verdadera y radicalmente no es la oposición.
pierde absolutamente es el gobierno y los actores que están en este momento en el poder, con todos los intereses que tienen en la economía, en la política y en el territorio español. Mira, te quiero preguntar, Nickmer, sobre el tema. Hoy Enrique Márquez ha dado una rueda de prensa. En esa rueda de prensa él ha ampliado un poco lo que tiene que ver con la solicitud de anulación de la sentencia en sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ha dicho que prácticamente se han birlado totalmente el primer capítulo de la Constitución venezolana. Ahora, ¿estás tú de acuerdo con agotar esas vías? Me preocupa a mí qué pasaría si ese tribunal dice en sala constitucional ratificamos la sentencia de la sala electoral. ¿Vale la pena acudir a esas instancias, a cubrir lo que dicen por allí, cubrir la instancia? Bueno, lo que va a ocurrir es lo que acabas de decir. No por ello se debe negar y valorar el esfuerzo de agotar todas las instancias, porque creo que se queda al final documentado. Y eso va a servir de precedente cuando se restablezca el Estado de Derecho y de Justicia en Venezuela para poder inmediatamente también hacer señalamiento a quienes y a poder pasar por la justicia a quienes incumplieron con lo que debieron haber hecho. Eso también pasa con Elvis Amoroso, que el 29 de julio a la 1 de la mañana aproximadamente dijo que se iba a publicar los resultados en la página web de manera inmediata, mesa por mesa, y han pasado más de 45 días y simplemente no se ha publicado. O sea, creo que esos son elementos precedentes y el esfuerzo que está haciendo Enrique Márquez es un esfuerzo que además permite articular y aglutinar a un sector político que quizás todavía no está totalmente alineado con la voluntad de una unidad superior, pero que están haciendo unos esfuerzos absolutamente valederos para que terminemos de agotar esas vías y ya no haya ningún tipo de excusa para no sumarnos por entero a la búsqueda de una alternativa que implique la organización en común de todas las fuerzas políticas, indiferentemente de los elementos ideológicos que preceden. Muy bien. Al retorno, entonces quisiera que te quedaras con nosotros un poco más. Tenía mucho tiempo que no conversaba contigo para que hablemos, si eres tan amable, de el documento que sectores, digamos, progresistas firmaron y que fue presentado por ti, entre otras dos personas más, y María Corina Machado. Hablemos de este documento y hablemos de las sanciones que hoy han sido, digamos, emitidas por el gobierno norteamericano en contra de 16 funcionarios venezolanos, pero en contra de más de 2.000 personas que les han anulado la visa norteamericana. Entonces, al retorno, por favor, continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Estamos conversando con el politólogo Nickmer Evans. Quisiera cambiar el orden de la pregunta, hablar en primer lugar de las sanciones para luego explayarnos un poco más con el documento y la derivación de ese documento. Nickmer. Sí, Juan Carlos, mira, cada estado es soberano en relación con las decisiones que tome sobre su territorio. Las sanciones que toma el gobierno de los Estados Unidos en su territorio es una decisión soberana de su gobierno. En este sentido, la aplicación de las sanciones que de manera individual se enumeran por 16 a funcionarios públicos entre TSJ y Poder Electoral, además también del Servicio de Inteligencia de Venezuela, y lo que se proyecta hacia familiares de sancionados en más o menos 2.000 en relación con el hecho de restringir el visado para el territorio venezolano, insisto, es una decisión del gobierno de los Estados Unidos en relación a una evaluación interna que desarrolla como consecuencia del riesgo o del delito o del proceso administrativo que considera válido para poderla tomar. Creo además que hay una diferencia importante entre estas sanciones y el tipo de sanciones anteriores que se ha tomado que afecta directamente a la economía venezolana. Las sanciones en este caso son todas sanciones individuales. Hay algunos que hemos asumido la postura de que las sanciones contra el país y contra la economía nos perjudica al final es al pueblo venezolano. De hecho, había la expectativa de que las próximas sanciones fuesen casi un bloqueo. Que haya un adelanto de sanciones que se definan claramente individuales, creo que es una decisión
que es poco criticable por parte de nosotros porque, insisto, es una decisión soberana del pueblo estadounidense y del gobierno estadounidense. Si fuese hacia y contra la economía venezolana, por supuesto que pudiesen ser absolutamente criticables. Ahora, lo que uno lamenta al final, Juan Carlos, es que en Venezuela no haya justicia para que se procesen las denuncias y uno tenga que verse reivindicado por decisiones de gobiernos extranjeros en relación a este tipo de sanciones individuales, porque bueno, en parte uno se siente reivindicado por estas sanciones individuales. Y hay que decirlo rápido y pegado porque cualquiera viene, edita y dice que uno está apoyando las sanciones en contra del país. Pero ojalá este tipo de sanciones tengan un mayor efecto que las que han tenido anteriormente, porque al final lo que uno cuestiona es el efecto concreto y contundente de estas sanciones. Quizás las sanciones a los familiares y a llegados que se consideran testaferros de los señalados ya como sancionados anteriormente tengan un mayor efecto porque parece que la costumbre es efectivamente a que los familiares disfruten de los bienes y lamentablemente los familiares no tienen que tener una responsabilidad directa sobre lo que hacen los señalados, al menos que usufructen de los recursos obtenidos producto de procesos irregulares y ahí sí tiene que haber algún tipo de responsabilidad o corresponsabilidad en este sentido y parece que les encanta además gastar el dinero en el imperio, cosa que además es profundamente contradictoria, ¿no? Con la filosofía y con la ideología que promueven, ¿no? Mira, hablemos un poco del documento que fue presentado hace un par de días. El alcance del documento, los que firman el documento, ¿de qué le habla al país el documento? Más el documento, quienes firman el documento. Yo creo que en mi opinión, más relevante que el propio contenido es quienes asumieron la firma del documento. Juan Carlos, hoy hay, bueno, el último corte lo tuve, creo que fue anteayer en la noche. Habían ya más de 15,000 personas que habían suscrito la proclama. En un país en donde hay autocracia, en donde hay terrorismo de Estado, en donde la persecución política es inminente, que más de 15,000 personas hayan asumido la responsabilidad de poner su nombre y apellido en un documento que es público, como es el de la proclama sobre la Unión Nacional Venezolana, pues la Unión, esa convocatoria que tiene el documento tiene dos aspectos, que es hacia la lucha por la soberanía popular y en contra de la violación de los derechos humanos. Creo que es un punto relevante. Además, también la calidad de quienes firman, porque no solamente es el volumen, sino la calidad. Que hayan firmado exministros de Chávez, soldados, miembros, funcionarios de la Fuerza Armada retirados del 4 de febrero que estuvieron con Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado, pero que a su vez también hayan firmado funcionarios que hicieron gobierno antes que Chávez, gente de la oposición más tradicional y ciudadanos como ciudadanos, además de muchas organizaciones de la sociedad civil suscribiendo con nombre y apellido de su organización. Creo que le da un peso impresionante y marca una diferencia importante entre documentos que se han expresado anteriormente y este documento. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo, Juan Carlos, porque todavía hay sectores que faltan por suscribir, de sectores de izquierda que por X o Y motivo decidieron no suscribirlo. Pero lo importante de este documento es que el eje fundamental de atención es el llamado a la organización, a hacer orgánica la expresión de este documento hacia un gran frente o plataforma de unidad, de unión nacional en contra de la autocracia venezolana y en favor de la soberanía popular. Y esto se está operacionalizando ya. O sea, el documento fue el primer ejercicio y la primera excusa para poder articular a todas estas personas que firmaron inicialmente, y ahora se inicia un proceso de articulación entre los diversos sectores que promovieron el documento para ampliar aún más una dirección social, una dirección política que pueda permitir que aún a pesar de que exista la autocracia y el terrorismo de Estado,
esto no solamente dependa de un sector dirigencial, sino de muchos sectores distribuidos en una especie de urdimbre del poder, como diría Foucault, en donde los centros de decisión son amplios, son variados y además son multicéntricos. O sea, que no solamente al secuestrar un espacio van a desarticular un movimiento, un gran movimiento. Sobre eso quería comentarte, porque en mi opinión, yo siento que se agotó la plataforma unitaria. Se agotó, en este momento está agotada. No es que está agotada como movimiento de dirección política, sino que no suma a todo un país. Pero escucho, por ejemplo, una voz muy en solitario como la de Andrés Caleca, que pide ampliar, ir a una especie de una coordinadora o un frente amplio, algo que incorpore al resto de este mundo que quiere incorporarse y que no solamente quiere, está incorporado, aunque no pertenece a la plataforma, a la lucha política. ¿Ha habido comunicación con la plataforma sobre este tema, con la posibilidad de estructurar un frente amplio, un verdadero frente amplio en el país? La plataforma unitaria es parte de los promotores de esta actividad, Juan Carlos, y hay que reconocerlo. Creo que hay una conciencia dentro de la misma plataforma de su limitación y han sido miembros de la plataforma y la misma plataforma quienes han estado acompañando junto a otros sectores la posibilidad de la promoción del documento y activamente forman parte del equipo promotor. Creo que con la voluntad de superar errores anteriores en relación con la constitución del Frente Amplio y de la misma plataforma unitaria, reconociendo su mérito desde el punto de vista electoral y que representan además un conjunto de partidos políticos que por supuesto tienen una lucha muy específica, pero que en un espacio autocrático, en una ausencia de democracia, pues es mucho más valioso tener una visión más amplia que la de simplemente unos partidos políticos agrupados para un objetivo electoral. Y creo que eso es lo que busca trascender este espacio. ¿Tienes chance para un segmentico más? Breve. Vale, perfecto. Vamos. Entonces te dejo la pregunta. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero ¿no tienes tú el temor a que ocurra lo de siempre? Una vez que la lucha culmine, las puertas vuelven a cerrarse para el colectivo que ha hecho el trabajo y los partidos políticos vuelvan a encerrarse dentro de su propia discusión por la toma del poder político específico con ellos y para ellos. Al retorno con Nick Evans, cierra este segmento Evelyn Castro. Evelyn. Bueno, yo a esta hora voy a felicitar porque nos está viendo desde y está de cumpleaños el día de hoy, Jesús Rubio, un feliz cumpleaños para un fiel televidente de A Punto. Y cierro con esta noticia, noticiero digital, haré valer la voluntad soberana del 28 de julio. Esto lo dijo Edmundo González Urrutia tras reunión con el presidente español Pedro Sánchez. Leemos esta nota, el ex candidato presidencial de la MUD, Edmundo González Urrutia, ofreció algunos detalles de su reunión con el presidente del gobierno de España y afirmó que le ratificó que hará valer la voluntad soberana de quienes le dieron su voto el pasado 28 de julio. Queridos venezolanos, hoy sostuvo una muy grata e interesante conversación con el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa, a quien agradecer su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España. Al mismo tiempo, le expresó su reconocimiento por su interés a Edmundo González Urrutia de trabajar por la recuperación también de la democracia y el respeto a los derechos humanos de Venezuela. De igual forma, le ratifiqué mi determinación, dijo Edmundo González, de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de 7 millones de electores. Nosotros con esta noticia vamos a identificar, ya regresamos. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. En Mercasa encuentras todo lo que necesitas: panadería, pescadería, carnicería, farmacia y mucho más. Desde víveres hasta productos para tu mascota, como la comida de Frida. Disfruta un café, un batido y una deliciosa pizza. Todos los fines de semana tenemos ofertas irresistibles. Si estás en el exterior y quieres enviarle algo a tus padres en Maracaibo, contáctanos al WhatsApp 0424-630-6318. Te hacemos la compra y la llevamos hasta su puerta. Visítanos en la Avenida La Limpia, Centro Comercial Los Olivos. Mercasa, siempre contigo.
En Mercasa encuentras todo lo que necesitas: panadería, pescadería, carnicería, farmacia y mucho más. Desde víveres hasta productos para tu mascota, como la comida de Frida. El plan APS de Diaplus Medical Center brinda tranquilidad a tu hogar con servicios médicos de primer nivel a precios asequibles. Disfruta del laboratorio clínico, consultas médicas, ecografías, odontología, estudios cardiológicos y cuidados en casa. Nuestro equipo está comprometido con tu bienestar y el de tu familia. Afiliarse es muy fácil. Escríbenos al WhatsApp 0412-342-7587. ¿De dónde? De Diaplus Medical Center. ¿Buscas un lugar especial para disfrutar en familia? Te recomiendo Viticos State House. Es tu mejor elección. Te esperamos todos los días desde las 11 de la mañana con un menú exquisito que incluye parrillas, hamburguesas, pizzas, ensaladas, pastas. Los fines de semana, música en vivo. Estamos ubicados en la avenida Universidad con avenida Bellavista, diagonal al Banco de Venezuela. Somos Viticos State House. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Estamos en una conversación con Nickmer Evans, politólogo, director de Punto de Corte. Te hacía una pregunta que es incómoda, pero es que hay cosas que hay que decirlas porque no se pueden callar. Hoy hace falta una incorporación de todo palo que eche candela. Esto es una palabra coloquial que yo utilizo muchísimo para refrendar cuando se necesita sumatoria de fuerzas para estas luchas. Pero luego me da dolor ver cómo gente muy importante, no voy a mencionar a nadie, luego es echada a un lado cuando se trata de ir a la cosecha, si me permites utilizar este término también bien coloquial. Nickmer. Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ese es un riesgo que siempre está presente, pero creo que hoy la situación del país amerita que no podamos nosotros hacer las acciones que estamos desarrollando con base en un cálculo político. El que lo hace es un miserable, Juan Carlos. O sea, y la historia lo juzgará, porque si nosotros hoy llamamos a la unidad pensando en una candidatura dentro de 2 años, dentro de 1 año, dentro de 6 meses, en verdad que no está viviendo en el país que estamos viviendo. Yo no quiero decir con esto que se vaya a perder la ruta electoral aún a pesar de las condiciones que están. Eso habrá que evaluarlo en su momento. Pero no podemos estar pensando nosotros en la ganancia de nuestro partido, en la ganancia personal, en nuestra proyección o en el espacio que voy a ocupar y ver quién me puedo llevar por el medio en una acción política, cuando hoy lo que debemos comprender es que lo que está en juego es el Estado de Derecho y de Justicia, son los derechos humanos, es la vida de nosotros, de nuestra familia, es el futuro del país. Creo que eso es algo que ha obligado a trascender incluso, que ya nos permite, Juan Carlos, que todos los sectores políticos, excepto el madurismo, estén conscientes que es necesario la unión superior. Ahora, el tema ahora es cómo eso se traduce realmente en un espacio en donde podamos encontrarnos todos de manera transparente, equilibrada. Ese es el temor, ese es un temor que se vive permanentemente. Sectores que recientemente se incorporan a las fuerzas democráticas mayoritarias y que han venido del chavismo, viven más intensamente ese temor que quienes venimos ya integrados de hace muchísimo tiempo. No porque nosotros lo hayamos superado, sino porque ya comprendemos cómo funcionan algunas veces algunos sectores de las fuerzas democráticas que tratan de imponer generalmente su posición y ya sabemos muy bien que no solamente debe depender, ni tampoco debemos subordinarnos a la decisión de determinadas instancias, sino que también depende mucho del esfuerzo que hagamos nosotros mismos porque efectivamente las cosas funcionen como creemos que deben funcionar. Y creo que ese es el aporte principal que podemos dar en este momento, porque si no nos paralizamos o nos mantenemos fragmentados, y ese sería el triunfo definitivo del madurismo sobre todas las fuerzas democráticas mayoritarias en Venezuela.
Nickmer, te agradezco de todo corazón que nos hayas atendido un buen rato, como lo has hecho con esta cortesía que nos has dado. Te lo agradezco de todo corazón, que tu salud mejore. Permanecemos pendientes de volvernos a contactar. Muchísimas gracias a Nickmer.